Alberto, te llevas todas tus propuestas de campaña del partido, o sea, las propuestas que tú le depositaste al partido, que era tu libro de campaña, tú te lo llevas, eso es legal, no es del partido. No, las propuestas de campaña, Ariel, las prepara cada candidato, pero sobre todo en un partido, digamos que pequeño, como es el caso de Opción Democrática, donde los candidatos tienen que asumir su propio presupuesto, o sea que todo se hace en mibolsillo.com, pero además también tienen que ir creando su propia estructura. No, mis propuestas siempre fueron mías. De hecho, en mi presentación, que fue el 29 de agosto, puedes ver claramente que yo desde que inicié le di mucha importancia al hecho de que yo tenía que entrar con propuestas. Y es lo que yo le quiero dejar a ustedes, tanto a ti como a Miralba. Y les agradezco muchísimo que me den el espacio para que podamos hablar de propuestas. Yo quiero que podamos tener, no uno, muchos espacios donde podamos confrontar, o tal vez la palabra no sería confrontar, tal vez contrastar mis propuestas con los demás candidatos y candidatas al Senado. Tenemos que hablar de propuestas. Yo estoy escuchando personas que ya tienen la intención de ser candidatos y no tienen propuestas. Todavía no tienen propuestas. Entonces yo creo que es importante que nosotros nos enfoquemos, sobre todo esa masa votante del Distrito Nacional, que es una masa que históricamente ha sido más orientada a un voto consciente, que podamos tener discusiones desde ya de qué es lo que vamos a hacer en 4 meses en el Congreso. Wow, eso ya. Alberto, yo estoy todavía maquinando cosas. Sí. Yo estoy, exacto, así estoy yo, o sea, es que esto es un caso sumamente nuevo, es un caso en el cual no se había visto y estamos hablando de que una persona se lleva su candidatura a senador de un partido. Sí. Que ahí es que radica mi pregunta. ¿Opción Democrática te puede impugnar por tú llevarte esa candidatura? No. Que es independiente, obviamente, claro, pero tú fuiste miembro de su partido. No. Entonces, por haber sido miembro de su partido, ellos no pueden impugnarte a ti como candidato. No, yo nunca fui miembro de Opción Democrática, fui el candidato a senador. Eso es una facultad que tienen los partidos políticos de presentarnos. Tú no tienes que ser miembro para que te presenten, pero además, aunque hubo un acto de proclamación interno, que por cierto, una anécdota bastante interesante, porque yo advertí que si se daban las alianzas que se discutieron un día antes de mi proclamación, yo no me quedaba. Y entonces esto, digamos que es un ejercicio de coherencia. Yo le decía, si se hacen alianzas puntuales, yo salgo. Entonces, nunca fui inscrito en la Junta Central Electoral, por lo tanto no se cumplió con la formalidad de presentarme como candidato a senador. Okay. No hubo tiempo, porque yo hicieron las alianzas antes, evidentemente, de inscribirlas en la Junta Central Electoral. No, de hecho... Pero para la audiencia, un candidato, ¿por qué es que tú estás abriendo una puerta ahora? Tú estás abriendo una puerta que abrió Leonel Fernández en el proceso pasado, cuando se decía que no se podía brincar de un partido a otro cuando tú habías perdido una primaria. Y él brincó y formó su partido, La Fuerza del Pueblo. Entonces, me imagino yo que al momento de que empiece la candidatura independiente, todos esos precandidatos que perdieron en primaria van a empezar a postularse. No sé hasta qué tiempo tienen para empezar a hacer sus postulaciones, pero van a empezar a postularse y los partidos van a empezar a impugnar esas candidaturas. Si hubiese sido miembro del partido, ¿te impugnan? ¿Te pueden impugnar? Excelente pregunta. Mira, vámonos para atrás. Primero, sí, hay un artículo que se refiere al transfugismo, que prevé que si tú fuiste presentado por un partido en el cual tú fuiste miembro para unas elecciones, no puedes presentarte para otro partido para ese mismo proceso electoral. ¿Correcto? Pero Leonel lo hizo. Leonel perdió unas primarias de mano de Gonzalo Castillo en el 2018 y formó su partido y fue candidato a la presidencia contra Gonzalo Castillo, que lo había vencido en unas primarias en el PLD. Sí, exacto. A mí no me gusta hacer, Ariel, perdón, yo aprecio muchísimo esa observación. Yo me cuido mucho de no hacer comentarios de los procesos internos, ni de No, pero es un ejemplo para el que no está escuchando. Y muy válido. En mi caso,
y de hecho es muy inteligente lo que has dicho por muchas razones, o sea, por varios puntos que quiero que podamos tener el tiempo de desarrollar. Primero, el tema del transfugismo. En mi caso, yo no fui presentado formalmente, por lo tanto no habría lugar al proceso de transfugismo. De hecho, me llena de muchísima alegría que quien me sustituye como candidato a senador en Opción Democrática es Éric Ortiz, que es una estrella. Y sigo pensando que Opción Democrática, y esto es importante que se sepa, presenta a los mejores candidatos y candidatas, sobre todo el Congreso. Sigo pensando eso. Mi diferencia fue ideológica, que nos lleva al segundo aspecto de tu pregunta. ¿Podrán ahora todo el que pierda una contienda interna o inclusive un método de encuestas ir a la Junta y presentarse como candidato independiente? Sí, mientras que pueda lograr los votos o las firmas suficientes y llenen todos los otros filtros, sí. ¿Por qué? Porque la ley dice que son 75 días antes de las elecciones. Pero en mi caso particular, y esto es una discusión muy interesante, no los voy a agobiar con un tecnicismo jurídico, pero es una discusión muy interesante. En mi caso, yo pedí al Tribunal Superior Electoral, que se destapó con una sentencia sumamente pobre, con muy poco sustento jurídico, declarando notoriamente improcedente mi amparo, y por eso es al Tribunal Constitucional a donde me voy a dirigir ahora, donde yo le pido distinguishing. Distinguishing es una fórmula que nació en la jurisprudencia norteamericana, mediante la cual tú tienes un precedente de un tribunal, pero que en un caso donde se supondría que aplicaría el precedente, por el hecho de que son casos diferentes, no podría aplicar ese precedente. ¿Y a qué yo me refiero? Yo me refiero que en mi caso no fue que a mí me expulsaron, que yo perdí. En mi caso yo renuncié porque el partido donde yo estaba dio un giro ideológico, Miralba. Es decir, yo no puedo mantenerme en un partido donde yo no creo en lo que está haciendo desde el punto de vista ideológico. Tú sabes lo que pasa, Alberto, que actualmente en los partidos, en todos, en el sistema partidario completo, hay una mezcolanza impresionante. O sea, tú ves en cualquier partido gente de cualquier tendencia, de cualquier ideología. Entonces, al final, tú no sabes qué es lo que proponen esos partidos. Bueno, a nivel económico, sí, a nivel social. Tú no lo sabes porque, de hecho, y lo hemos visto no solamente aquí, en muchísimos países del mundo, una cosa es en campaña y otra cosa es cuando llegan. O sea, en campaña te pueden decir que sí, que vamos a quitar el anticipo, pero después que llegamos al poder nos damos cuenta de que, ay, espérate, esa llave del recurso del anticipo, yo no la puedo cerrar porque ¿cómo yo voy a operar? O vemos, en el caso, por ejemplo, de otros países, como hay gente que dice, no, yo jamás voy a hacer tal cosa, y luego pactan y hacen exactamente eso que dijeron que no iban a hacer. Entonces, sí, ante ese escenario te pregunto, ¿qué tan eficiente, posible, lograble es tener una ideología poco flexible? Porque al final tienen que doblarse, como dice el refrán. No es cierto. Chino, lo que no se dobla se rompe. Bueno. ¿Cómo combinamos eso? Yo te lo voy a decir. No teniendo miedo a que se rompa. No teniendo miedo a que se rompa. Yo renuncié. Yo renuncié por la misma razón que quise ser candidato. Y me quedé sin nada. Y ahora mismo no tengo nada, Miralba. Esa es la verdad. Yo tengo la esperanza de que el Tribunal Constitucional haga una correcta apreciación e interpretación de la ley. Pero yo ahora mismo no tengo nada. Y no puede haber miedo. No puede haber miedo en perder vigencia, no puede haber miedo en perder, porque a veces perdiendo se gana, Miralba, y fue lo que yo discutí internamente en mi partido en ese momento, la Opción Democrática. Y es que el mundo, las nuevas generaciones y la potencia de esa generación Z, Miralba, viene con una fuerza orientada a la coherencia. Tú sabes, totalmente. Nosotros tenemos casos en la política dominicana de gente muy valiosa, joyas, que perdieron el respaldo y el respeto público por la coherencia. Entonces yo creo que nosotros lo que nos hace falta es eso. Tú no te imaginas la cantidad de gente que me ha dicho, Miralba, que se ha sorprendido
de que yo haya hecho un acto tan lógico como salir de un partido donde yo no quiero estar cerca del PLD y la Fuerza del Pueblo. Ojo, muchísima gente valiosa en todos los partidos. Sí, en todos los partidos, es así, es correcto, es correcto. Pero la forma en la que mira la política y la relación de la gente con el poder no es la forma en la que yo lo veo históricamente. Entonces, es muy buena tu pregunta. Bueno, no siendo flexible en algunas cosas, es que los partidos tienen que tener por lo menos un ideario, por lo menos algo que perseguir, por lo menos una causa que perseguir, Miralba. No puede ser que nosotros tengamos un partido como que, bueno, así nosotros ya no estamos para tener así. Y yo creo, Miralba, mucho en la madurez que nosotros hemos ido adquiriendo en los últimos años, con Marcha Verde, contra la Cementera, con Loma Miranda, con el Plaza de la Bandera. Nosotros hemos ido creciendo muchísimo. Hemos obtenido cosas, nos faltan muchísimas cosas más. Obtuvimos el 4%, ahora nos toca ejecutar el 4% y tener mejores profesores en las escuelas. Es decir, nosotros tenemos una serie de retos que hemos ido consiguiendo porque estamos madurando. Y ahora mismo yo siento que la coherencia, Miralba, es algo que le estamos exigiendo a nuestros políticos con la misma intensidad que le estamos exigiendo que no sean ni corruptos ni que haya impunidad. Alberto, si obtienes ganancia de causa en el Tribunal Constitucional y te conviertes en candidato independiente, ¿estarías en disposición de apadrinar otros candidatos independientes a otras plazas selectivas como regidores, candidatos a diputados, alcalde? ¿Caminarías junto con esta gente para que sea un caso de éxito? Porque tú solo puede ser un caso de éxito en el Distrito Nacional, pero quizás si se juntan pueden lograr más. Solo tú puedes llegar más rápido, pero acompañado puedes llegar más lejos. Entonces, ¿estarías en disposición de apadrinar esos candidatos independientes que van contigo, que irían contigo? Sí, te cuento, Ariel. Yo siento que yo he asumido un nuevo proyecto en mi vida, ¿verdad? Que yo honestamente pensé que comenzaba como la satisfacción de una inquietud social que siempre tuve y que estuve guardando ahí en mi corazón, Miralba, todo el tiempo, esperando tener estabilidad económica para poder entrar en esto, poderlo hacer, digamos que mibolsillo.com. Y esto me ha arropado, Ariel, de una forma en la que ya yo dudo que yo pueda salir. Esta causa no se detiene. Independientemente de lo que pase en el Tribunal Constitucional, esto yo creo que es algo más grande, mucho más importante que yo, mucho más importante que lo que yo piense y lo que yo sienta. Esto es algo que sentimos muchos ciudadanos y ciudadanas. ¿Tú estás tratando de crear un precedente? No, por supuesto, pero esto no es un ejercicio académico, esto no es... No, tú estás en la práctica. Y la presidencia viene acompañada de un caso de una candidatura, o sea, a mí me causa Alberto nos está tirando para perder. A mí me causa mucha curiosidad, porque si es así, tal como tú mencionas lo de la ley, tienes posibilidades de que sea así, pero eso abriría una cantera de posibilidades que no es conveniente para el sistema partidario. No. Porque hasta ahora los partidos políticos han sido el único móvil por donde una persona logra hacerse de un puesto público. Sí, eso es cierto. Y son imposibles. Y entonces, si eso es posible, ¿para qué sirven los partidos? Bueno, esa es una pregunta que yo me hago constantemente. Bueno, no, mira, los partidos en sí mismos no tienen... El problema ha sido cómo se ha estructurado el sistema de partidos en República Dominicana y cómo ellos han ido desarrollándose. Que son 35 partidos donde solamente 3 son importantes y los demás son bisagras. Donde tú tienes una boleta, donde tú tienes en 20 lugares la cara del presidente. Es una burla. O sea, nosotros no podemos tener tantos partidos políticos. Las candidaturas independientes son diferentes porque son el menú que tú le ofreces a los electores. Entonces, ciertamente, si yo fuera un partido político tradicional, o sea, como el ejercicio que hacemos los abogados, cuando yo te voy a defender como cliente, yo hago un análisis de lo que haría el abogado contrario. ¿Correcto? Si yo fuera uno de los partidos tradicionales, o cualquiera de los partidos inclusive, yo estuviera ya haciendo mis amarras en el Tribunal Constitucional para que esto no pasara. Esa es la verdad.